América, un domingo más con vosotros, gracias al Señor y bueno, damos las gracias, como estoy comentando, ¿no?, por esta maravillosa oportunidad que tenemos de hablar de nuestra fe. Y precisamente vamos a hablar de nuestra fe. ¿Por qué creo? ¿Por qué creo, no? Y bueno, muchas veces somos los mismos creyentes, los cuales en aquellos que creemos no sabemos, entre comillas, ni lo que creemos, ¿no? Muchas veces creemos que es algo emocional, que nuestra fe es una fe ciega, que solo es fe, que es algo que está ahí. Pero hoy en día creo que hay argumentos sólidos, tanto históricos como herramientas suficientes para demostrar, evidentemente, la fiabilidad y el fundamento de nuestra fe. Para hablar de este tema tan maravilloso, tan importante como es nuestra fe y el por qué creo, tenemos con nosotros a Segundo Navasa. Él es el fundador de las iglesias de Buenas Noticias. Él también es pastor evangélico y bueno, un hombre también que ha estudiado ciencias químicas. Con él vamos a tener esta entrevista y vamos a darle bienvenida. Segundo, bienvenido. Muchas gracias, ¿cómo estáis? Bien, el tema que nos trae es un tema importante. Yo creo que sí. Un tema importante y un tema para aquellos que hemos ejercido fe en nuestro Señor y lo que estaba antes comentando, ¿no? ¿Es nuestra fe algo emocional? ¿Es nuestra fe algo que está ahí, que solamente es fe, nada más? O evidentemente hay razones, hay fundamentos, como antes yo comentaba, para creer, ¿no? Y nuestra base de fe es la Biblia. Nuestra base de fe es la Biblia, que la tenemos aquí, ¿no? La tenemos abierta, ¿no? Y bueno, ¿por qué crees en la Biblia? Bueno, un libro es creíble o verídico cuando realmente las cosas que allí están escritas son ciertas, es decir, son comprobables. No son imaginarias, no obedecen a una invención de un inventor, ¿verdad? Sino que la Biblia hay que valorarla desde la perspectiva de que lo que aquí se dice es algo que es comprobable en cierta medida, ¿verdad? Hay cosas, pues evidentemente cuando leemos el Cantar de los Cantares o los Salmos no lo puedes medir, pero hay otras cosas que sí. Entonces, para mí una de las razones más digamos, más medibles, por decirlo de alguna manera, de la Biblia, son el cumplimiento de las profecías. Dice en Tesalonicenses, una epístola del Nuevo Testamento, dice, no menospreciéis las profecías. Muchas personas han despreciado las profecías como que, porque no las han examinado ni las han probado. Pero cuando Dios se compromete diciendo y hablando del futuro, es una manera de comprobar si lo que dice es cierto, ¿verdad? Entonces, las profecías bíblicas son muy específicas, reales y genuinas. Es más, es anecdótico que en todos los escritos de Buda, Confucio o Lao Tse no se encuentra ni una sola profecía. Podríamos citar en el Corán, el libro de los islámicos, ¿verdad?, los escritos de Mahoma, hay una profecía, y es que dice que él va a volver a la Meca. Pero claro, eso era probable o posible. Lo que es improbable e imposible es la profecía de Jesucristo de que Él iba a resucitar, volver de los muertos. Eso es mojarse, eso es comprometerse realmente con algo que no hay ninguna probabilidad, ninguna posibilidad de que exista. Permítame que te interrumpa, Segundo, incluso más, ¿no? Porque se me viene a la mente lo que la misma palabra, la Biblia dice de las profecías. El profeta o la Biblia como palabra profética, que si equivocare una sola vez, el tal es profeta falso. O sea que si la Biblia no, evidentemente, en alguna profecía no se cumpliese, no la daremos por válida. Pero eso, evidentemente, hasta hoy en día no ha ocurrido. Claro, eso es una realidad. La propia Biblia te compromete la profecía que se cumple, si no dice no es cierta. Y el propio libro, evidentemente, da bueno, yo si quieres ya me adelanto, hay varios miles de profecías predictivas. No estoy hablando de una profecía consoladora, no, profecías que hablan del futuro. Entonces, se hablan de cosas que no hay probabilidad ninguna de que acontezcan. O sea, cosas totalmente contra natura. O sea, no habla de cosas que probablemente puedan ocurrir, ¿no? Y hay una realidad, y es que la mayoría de las profecías se cumplieron mínimo 150 años después de que fueron escritas, para que quitarse, digamos, el temor a que se escribieran después de cumplirse. No, se escribieron 150 años mínimo, y en algunos casos, pues de hecho hay algunas profecías que aún están sin cumplir, algunas, concretamente las que hablan de los últimos tiempos, ¿no? Ahora,
Los estudiosos bíblicos dicen que hay 2000 profecías ya cumplidas, específicas, ¿no? Y la Biblia habla de ciudades, habla de personas, habla también de naciones contiguas, a Israel, que su futuro está descrito en las profecías del Antiguo Testamento, ¿no? Por ejemplo, Tiro y Sidón, es decir, lo que dio lugar a los fenicios, que España tiene mucho que ver con los fenicios, porque los hemos tenido aquí, en esta zona, concretamente en Andalucía, ¿verdad? Tiro era para el mar lo que Babilonia era para la tierra, era un lugar muy importante. Y Cartago es una hija de Tiro. Bueno, pues la Biblia habla de Tiro y de Sidón y dice que Tiro iba a ser una ciudad que iba a ser destruida y nunca reconstruida. Se moja doblemente, ¿eh? Porque sabes que una ciudad puede ser destruida, pero reconstruida. No. Y de Sidón se dijo que iba a ser destruida, pero sin embargo iba a ser reconstruida. Ambos casos están en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, se puede observar, ambos casos se cumplieron al pie de la letra, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Sidón se hablaba de 40.000 habitantes que iban a morir, y así fue una ciudad que murieron sus habitantes, pero la ciudad no fue destruida, y de hecho existe a día de hoy. Hay también una ciudad muy importante, ¿no? En este caso Babilonia. Babilonia, sí. ¿En qué pasó con esa ciudad que tanto se habla? Hoy, si el transcurso de los tiempos fuera normal, hoy Babilonia sería como Nueva York, ¿no? Como Londres, como París, sería una de las grandes ciudades del planeta. Fíjate, ¿por qué? Porque en sus tiempos es una ciudad que tenía sobre 23 a 24 kilómetros de lado, es decir, que el contorno, el perímetro, eran unos 90 kilómetros. Imagínate, una ciudad con 90 kilómetros de perímetro, ¿verdad? Dice que aparte de que ocupaba 500 kilómetros cuadrados de superficie, pues todos hemos escuchado de los famosos jardines colgantes, palacios, templos y torres. Bien, pero aparte de eso, inventaron un alfabeto para ellos. Muy buenos en matemática, en aritmética. También inventaron aparatos para medir el tiempo. O sea, Babilonia era una ciudad, digamos, en avanzada, una ciudad totalmente, digamos, futurista. Sin embargo, Isaías 13 dice: y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios, es decir, totalmente destruida. Es más, dice, nunca más será habitada. Fíjate cómo la Biblia se pringa, ¿eh? Nunca más será habitada, sino será asolada toda ella. Nunca más será poblada, ni se habitará por generaciones y generaciones. O sea, ¿puede haber algo más específico que esto? Bueno, veamos el resultado. Insisto que una peculiaridad de Babilonia era el muro. El muro, según dice el historiador Heródoto, dice que tenía torres de 92 metros de altura, ¿eh? No es poca cosa. Y la base tenían 57 metros de espesor, imagínate, son casi 60 metros, la base para construir. Dice, y la altura hasta 60 metros, pero había torres de hasta 92. Ahora, una profecía dice, el muro ancho de Babilonia será derribado enteramente. Y dice, para siempre va a ser asolado. Está en el libro de Jeremías. Ahora, otra cosa. Babilonia estaba en una zona del Éufrates muy rica, muy frondosa, muy regada por el Éufrates. Sin embargo, hoy vas allí, sacas una foto, te encuentras un desierto total. Allí lo que hay es víboras, chacales y escorpiones. No hay otra cosa. Las ruinas son la indicación de que allí un día hubo una gran civilización, que repito, que prometía, que debería de ser hoy, de haber algo, y hoy es un desierto deshabitado. Ahora, Dios dijo que esa ciudad no iba a ser jamás reconstruida, pero Alejandro Magno, sin duda el conquistador de conquistadores, no ha habido hombre más poderoso que él, intentó reconstruirla. Es decir, vio aquello, vio las ruinas, vio lo que había, él mismo la conquistó y quiso hacer allí la capital de su imperio mundial. Dice, pocos días después de esto, Alejandro Magno se muere. Y es más, el dinero que había dado para los soldados, pues había dado 600.000, digamos, raciones de comida, se veía que era para tiempo. Pero lo que Dios dijo, ni Alejandro Magno pudo invertirlo, ¿verdad? Segundo, también hay un pasaje muy claro, ¿no? Muy conocido, ¿no? En Lucas 19, versículo 40, donde el propio Señor dice que si estos callaran, las piedras hablarían. ¿A qué se refiere? Durante siglos nadie entendió qué quería decirse con esto. Yo aquí noto de fondo el humor de Dios. Esto es sentido del humor divino. Sí. Ahora explico por qué. Hay un testimonio que defiende la Biblia
que durante años se ignoró, porque, repito, no había los avances que tenemos hoy. Porque durante la última parte del siglo XVIII se comenzó a desarrollar en Alemania una escuela crítica, se llamaban Escuela de Alta Crítica Bíblica, que empezó a desarrollar una serie de conceptos sobre que la Biblia era un libro lleno de fantasías, escrito por autores que eran más que nada inventores de cuentos para beatos. Alegorizar. Alegorizar, ¿no? Entonces, al final hicieron pedazos la Biblia. Pero a la vez que se levantó esta escuela de alta crítica, vino lo que se llamó el adelanto de la arqueología, ¿verdad? Ciencia que comenzó a principios del siglo XIX, es decir, cuando estos estaban en plena euforia, aparece la arqueología. Y muchos se preguntaban si la arqueología, ¿verdad?, confirmaría o refutaría las conclusiones de la alta crítica. Entonces, la realidad era, ¿comprobarían los hechos la fantasía que hablaban los de la alta crítica, o por el contrario, las fantasías de los críticos serían anuladas por los hechos que se comprobarían después? Entonces, la Biblia da una lista interminable de ciudades, reyes, personas, sitios, naciones. Y la alta crítica decía que la historia, o sea, los historiadores no hablaban de estos lugares, ¿no? Entonces decía, por lo tanto, no existieron. Pero de repente, la arqueología empieza a sacar, como por ejemplo, la Biblia habla de cuando los egipcios dominaron a los judíos en Egipto, les hicieron construir las ciudades de Pitón y Ramesés, ¿no? Y eran ciudades de almacenaje con argamasa y paja. Bueno, hubo como tres fases, está descrita en la Biblia perfectamente. Sí. En la medida que los oprimían, los egipcios les iban quitando materiales. Al principio les daban todo, argamasa y paja. Después se quedaron meramente sin paja y al final pusieron ladrillo sin paja ninguna. Oye, los historiadores no hablan de esto, pero los arqueólogos descubren que las ciudades estas dos, Pitón y Ramesés, ¿verdad?, hoy tienen otro nombre, evidentemente, los extractos de la construcción tenían los tres cimientos. Primero, argamasa y paja, segundo, ausencia de paja, y tercero, ladrillos sin paja. Tal cual está escrito en la Biblia, ¿verdad? Jericó, otra cosa importante. Jericó dice que fue destruida por la base de dar vueltas el pueblo, está escrito en la escritura como un milagro increíble, pega un grito, pero dice que Jericó las murallas cayeron de dentro a fuera. No como se destruían en las batallas de fuera a dentro, a base de catapultas, en fin. No, al revés. Lo que permitió que las propias ruinas fuera como una especie de un paso de entrada del ejército para encontrar una ciudad impoluta, porque lo que se cayeron fue las murallas, la ciudad quedó sin tocar. Entonces, los arqueólogos comprobaron y demostraron que efectivamente había sido la destrucción, las murallas de dentro a fuera, lo que era ilógico, nunca pasó así, ¿no? Entonces, hay un caso importante, William Ramsay. William Ramsay era un ateo e hijo de ateos, doctor en filosofía por la Universidad de Oxford, y se empeñó en demostrar que el cristianismo era falso y que la Biblia no era verdad y que los 4 evangelios eran un invento. Entonces se metió con Lucas. Se metió en un buen sitio, porque Lucas era muy específico, muy estricto. Sí. Bueno, después de 25 años de investigación, quedó completamente asombrado por la veracidad de Lucas en su evangelio, ¿no? Y al final no solo dijo que era exacto, sino que reconoció que se había hecho cristiano. Gloria a Dios. Increíble, ¿verdad? Entonces, ¿entiendes? Si estos callaran, las piedras hablarían. Unos dijeron unas cosas que era fantasía, pero las piedras hablaron que ciudades, lugares, personas, reyes, ahí están documentados, ¿verdad? Se me viene a la mente un libro también escrito, no me acuerdo del autor, pero creo un libro también cristiano muy conocido, ¿no? Evidencias que exigen un veredicto. John McDowell. Sí. Exacto, John McDowell, exacto. O sea, que estamos viendo a la pregunta que te he realizado, ¿no? Si estos callaran, las piedras hablarían. Estamos hablando de lo que el Señor se refería, evidentemente, entre otras cosas, ¿no?, a hechos históricos que están ahí, evidentemente, ¿no? Sí. Hechos históricos y pruebas históricas, mejor dicho, ¿no? Pruebas históricas, evidentemente, que muestran todo esto que tú estás comentando, sí, ¿no? Incluso que se me olvidó decir, los eteos, que es un pueblo que se ve en la Escritura, que también se pensó que nunca existió porque nadie habló de ellos. Pero Hugo Winkler, afamado arqueólogo muy reconocido, descubrió más de 40 ciudades eteas, con reyes, sus nombres y demás, incluso su capital, y con muchos monumentos, ¿no? Todas estas cosas, la arqueología al final le dio la razón a lo que otros decían que no habían sido así, ¿no? Pasamos a la ciencia, podemos decir. Los científicos de hoy en día han refutado la existencia de Dios. Bueno,
Quiero hablar concretamente de una rama de la ciencia en particular y después pues iremos tocando alguna más, pero hay una realidad, es que no hay una rama de la ciencia que examine una porción mayor de la creación de Dios que los astrónomos, ¿verdad? Dice, creo que tú conoces este texto porque es muy conocido, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Fíjate, los cielos y el firmamento. ¿Quién estudia eso hoy en día? Los astrónomos. Tú sabes que los astrónomos, dentro del grupo de los científicos, es la profesión que más creyentes tiene. Pues no lo sabía. El 90%. Pues gloria a Dios, ¿no? Sí, el 90%. Sí. Al ver tanta inmensidad. Sí, claro. O sea, a veces hablamos de los bioquímicos, hablamos de los físicos nucleares, hablamos incluso de personas que tienen que ver con la biología, pero hablemos de los astrónomos, porque esos están en contacto con la creación de Dios. Cuando miran las galaxias, cuando miran con los telescopios Hubble y demás, todo lo que ven ahí se encuentran algo increíble, ¿no? Que realmente les da la razón a la Biblia, ¿no? Por eso digo, los que han examinado más completamente la obra de Dios, la obra de sus manos, creen en Dios. ¿Hay argumentos científicos que nos pueden hablar de esa existencia de Dios? Sí, vamos a ver. Hay muchos argumentos y en general, pues hoy podemos citar un par de ellos porque hay 5 en general grandes, pero los 2 grandes que quizás podemos dedicarle con el tiempo que tenemos es el argumento cosmológico. Cosmológico ya lo dice la palabra, es el argumento que habla del cosmos, y del cosmos viene cosmética, para darnos una idea, ¿no? Es decir, la palabra cosmética significa ordenada y bella, fíjate. Entonces, el argumento del cosmos habla del orden y la belleza que tiene la creación, ¿verdad? Dentro del universo hay tantísimas evidencias de este orden que sería imposible enumerarlas todas, eso está claro, ¿verdad? Por ejemplo, la física cuántica. Bueno, yo estudié física en el bachillerato, pero cuando llegué a la universidad estudié física cuántica y me di cuenta que muchas de las cosas que hacía la física no eran exactamente así. Porque la física cuántica es precisamente lo que le dio fama a Albert Einstein, quizás la mente más privilegiada del planeta, ¿no? Aún hasta el día de hoy, ¿no? Entonces la física cuántica demuestra que las partículas subatómicas, es decir, lo más pequeño, imagínate que tienes un cuchillo infinito y pudieras cortarlo hasta llegar a la célula, pues después la célula hasta los átomos, pues en la partícula subatómica se ve que hay un increíble, digamos, equilibrio de búsqueda de la simetría. O sea, como ya en lo más pequeño se ve que hay un deseo de tener las cosas, digamos, en un orden estructural increíble, que nadie lo podría haber hecho así. Eso no puede surgir de la casualidad. Eso no puede surgir del libre albedrío, de un caldo o de una sopa de proteínas, claro, o de ácidos nucleicos. No, la cosa va mucho más lejos, ¿verdad? Un autor dijo que la naturaleza es un gran arquitecto, dando a entender que la naturaleza es de Dios. Pero no solo hay un arquitecto en la naturaleza, hay un gran matemático, hay un gran psicólogo, hay un gran físico, hay un gran químico. Todas las grandes ramas de la ciencia, digamos, se confluyen en lo que es el hacer y construir la naturaleza humana. Y cuanto más el universo, ¿no? Todo es tanto lo cósmico como lo pequeño, se logran, hay un orden obsesivo. Está, repito, en la célula, está en los astros, está en los planetas, está en las galaxias, hay un orden perfecto, ¿verdad?, totalmente coordinado, ¿no? Hay un argumento ahí famoso, ¿no?, llamado el teleológico. Bien, es importante hablar de este argumento porque la palabra teleológico, significa finalidad. Es decir, la teleología es un concepto de la filosofía que dice que el universo, todo está destinado para un propósito, o sea, para una finalidad. Entonces, los ateos y los solucionistas en general dicen que el mundo no tiene propósito, o sea, no tiene propósito, todo es una casualidad, todo es un gigantesco accidente, una explosión, ¿verdad? Pero que los átomos se unieron al azar, por casualidad, todo nació por casualidad, ¿no? Pero la verdad es que esto es difícil de creer, hay que echarle fe a esto, ¿no? La otra fe, ¿no? Por ejemplo, consideremos la masa y el tamaño del planeta Tierra en el que estamos. Son los correctos. La ciencia reconoce que si la Tierra fuera un 10% más grande, fíjate, casi nada, dice que ya no sería posible la vida en este planeta. Hay la distancia correcta al Sol. Si estuviéramos un poco más cerca, nos asaría. Si estuviéramos un poco más lejos, nos congelaríamos. Distancia correcta. La inclinación del eje de la Tierra. Sabes que la Tierra está escorada, 23 grados.
Bueno, pues esto es como cuando tú asas un pollo y te quedan partes sin asar. Pues es igual, o sea, así la Tierra recibe las dosis apropiadas, ¿verdad?, de calor que necesita para sobrevivir. Todo eso está muy estudiado, ¿no? Y algo muy bonito, es uno de mis temas preferidos, es la Luna, ¿verdad? Que uno dice, la Tierra con su amiga la Luna ahí pegada, que parece que no hace nada. La Luna es fundamental, porque la Luna es la gran proveedora del O2, del oxígeno. ¿Cómo? Con las mareas. Las mareas mueven el mar. Tú imagínate el mar sin moverse. El mar quieto, se pudriría todo. Todo, absolutamente todo. Claro. Pero las olas y el oleaje, ¿y eso qué crea? El plancton marino. El plancton marino es la base de la alimentación hoy prácticamente, porque eso alimenta a los peces, de los que nos alimentamos nosotros, y hubo muchas civilizaciones que solo comían pescado. Ahora no, ahora tenemos la carne y los vegetales. Pero entonces, lo increíble es que todos nuestros puertos, playas, lagos, ríos, se convertirían en un pozo hediondo, insoportable si no fuera porque la Luna provee se provee oxígeno, no solo en los océanos, sino en la atmósfera. Entonces eso crea que haya vida, porque sin oxígeno, porque ¿qué ocurre? Que nosotros cuando respiramos, aspiramos oxígeno y soltamos CO2. Si esto lo llenamos de CO2, sea anhídrido carbónico, ¿sabes que hay gente que se muere en un garaje precisamente con un coche? Pues imagínate, pues así sería el planeta, pero el oxígeno precisamente contrarresta la acción del anhídrido carbónico, y esto es gracias a Doña Luna, ¿verdad? Que repito que es algo más que un planeta ahí romántico, en que muchos le dedican canciones, ¿no? Y bueno, sí. No, ese argumento teleológico me hablabas en principio, para que me vuelvas un poco, por si no lo hemos entendido bien. Todo tiene un propósito, Eso. y la Luna tiene un propósito. Como decíamos, la inclinación del eje de la Tierra, un propósito. Muy bien. El tamaño de la Tierra, la distancia del Sol, todo es un propósito. Pero fíjate, no hay más cosas. Por ejemplo, el aire tiene 3 componentes. Sí, que nada es casuístico. No, todo tiene utilidad. Eso voy. Alguien decía que hasta esto, en el ser humano, tiene su importancia. Claro. Ahí solo ponen pendientes. No, tiene más finalidades. No soy médico, pero algún día podemos hablarlo. Pero fíjate, otra es la composición del aire. El aire tiene un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y un 1% de otros gases. Los estudios espectrográficos demuestran que ningún planeta del mundo del universo tiene esta composición, es decir, el aire que respiramos. Ahora, hay una cosa muy bonita, y es que el nitrógeno es un elemento inerte, es decir, es como una persona que no hace amigos, para que lo entendamos, no se une con nadie, salvo cuando recibe fuertes descargas eléctricas. Entonces, el nitrógeno en la atmósfera ya está, tú y yo respiramos nitrógeno, oxígeno, lo respiramos, ¿verdad? Pero tú sabes que el nitrógeno es lo que hace que las plantas crezcan, porque hemos de hablar de los nitratos, ¿verdad? Sí. El famoso nitrato de Chile, yo cuando era niño lo anunciaban en todas. Bueno, pues eso es abono. Pero ¿cómo hacemos que el nitrógeno que hay en la atmósfera a manantiales, a millones y millones de toneladas, vaya a la Tierra? Los rayos. La corriente eléctrica de los rayos, 100.000 cada día caen en el planeta, hacen que el nitrógeno se descomponga, reaccione con otros y se formen abajo abonos. Es increíble, esto es un propósito. Bueno, otro tema interesante, la capa de ozono. Hablemos de la capa de ozono, ¿por qué no? Si la capa de ozono, si estuviera comprimida, mediría 6 milímetros de espesor. Bueno, pues esa capa de ozono, cuando vienen los rayos del sol, los ultravioleta, que hay 8 tipos malos. Nos meterían cáncer, que hay cáncer igual, claro que sí, pero nos quemarían, nos asarían, nos traerían tumores a todas horas, no viviríamos más de 2 o 3 días sin ello. Pues es debido a la capa de ozono. Ahora, esto ya es de los últimos tiempos que vivimos. Se nos ha amenazado. ¿Se acaba el ozono? Pues yo no veo que se acabe. O sea, el ozono tiene un sistema de autogenerado que, a pesar de los sprays, a pesar de la contaminación, a pesar del tabaco, a pesar de mil cosas, se produce y se produce y se produce y se produce. Lo que se ve que hay un propósito, ¿verdad? Esa pregunta de el por qué creo, bueno, que yo creo que hasta ahora estamos dando argumentos bastante sólidos, ¿no? Hemos hablado de las profecías, evidentemente, que se han cumplido a largo tiempo. Hemos hablado de eso, esa historia, ¿no? Cómo, evidentemente, ¿no? Apoya evidentemente, que está, y estamos hablando ahora mismo de esos argumentos científicos, ¿no? Y que nada, esta última etapa podemos decir que nada en la Biblia es por casualidad. Casualidad, ¿no? O sea, no tiene propósito. Sí que y a todo esto, ¿no? Porque creo que nos quedan 5 minutos.
el fundamento, por decir todo esto, ¿no? Por último, ¿no? Segundo, ¿por qué crees en Cristo? Bueno, en primer lugar decir que, respetando todo lo demás, ¿Sí? Es el fundador de la religión. La palabra religión no me gusta, pero bueno, es lo que más incluye, de la religión más grande en la historia del planeta. No es de ahora, hay unas religiones que han nacido el siglo pasado, no, estamos hablando de siempre, ¿no? El cristianismo y su precedente, el judaísmo, siempre ha sido algo que ha captado, digamos, la gran masa del planeta, ¿no? Hay más de 2.000 millones de personas hoy que se denominan cristianos, en todas sus diferentes acepciones, ¿no? Hay evidencias históricas de la existencia de Cristo apoyadas por montones y montones de escritores. Hasta Poncio Pilatos dejó escrito en su testamento la mala decisión que tuvo que tomar de crucificar a Cristo, y él, al lado de la Biblia, afirma que tan pronto fue crucificado, el sol se oscureció y hubo extraños fenómenos atmosféricos. Poncio Pilatos, que repito, una persona que no se le iba nada en esto, sino que al contrario, pues reconoció su error, ¿no? Después de esto, el carácter de Cristo. Nadie podría decirle, culpar a Cristo de nada. Porque en él no se encontró fallo, no se encontró error, no se encontró ninguna falla ni ninguna carencia, algo que de alguna manera pudiera afectar su vida. Él fue perfecto, fue, yo diría, el mejor ejemplo humano. Mira, hoy la gente le puede criticar, pues porque ser cristiano significa pues no ser otras cosas, pero como persona, hoy como persona, yo escuchaba en la escuela que era un revolucionario, en otro lugar he escuchado que era un poeta, en otros que era un transgresor, pero levantar la mano o el dedo contra él acusando de algo, no habrá ni hubo nunca. No puedes decir lo demás, ni de Buda, ni de Mahoma, ni de otros que han armado líos. Él mismo decía del mismo, ¿quién me redarguye de pecado? Exactamente, ¿quién me redarguye de pecado? Es un buen texto para aclarar todo esto. Yo creo que es el hombre perfecto, es el ejemplo perfecto para la humanidad. Tengo aquí el testimonio de León Tolstoy. León Tolstoy, el gran genio de las letras rusas, una vez fue ateo, fue un ateo convencido. Dijo, durante 35 años de mi vida fui, en la acepción propia de la palabra, un nihilista, no un revolucionario socialista, sino un hombre que no creía en nada. Hace 5 años me vino la fe, creí en Jesús y toda mi vida experimentó una repentina transformación. La vida y la muerte dejaron de ser males para mí, sino algo que forma parte en el sentido de la propia vida. Bueno, esto es un poco lo que puedo decir. Yo creo que Jesucristo es real y un día sabremos que esto es un hecho. Y al decir sabremos no me refiero a ti y a mí, todo el mundo, porque dice que toda rodilla se doblará y toda lengua le confesará. Sean ateos, sean escépticos, todos, sean lo que sean, toda lengua le va a confesar, toda en absoluto. Hoy en día, ¿no? Qué bueno, ¿no? Que aquellas personas que... Porque, segundo, ¿qué le diría a aquellas personas que todavía creen en ese Cristo histórico, creen en ese Cristo que no, evidentemente, que no ha vencido a la muerte, que es una mitología, que no cree? Pero yo creo que hemos dado bastantes argumentos para hablar de la evidencia de la palabra y de la fiabilidad de las propias palabras que el propio Cristo decía, ¿no? Porque Cristo decía, ¿no? Todo lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras se cumplirán, evidentemente. No pasará ni una jota ni una tilde. Todo se cumplirá en relación a lo que dice el propio Señor. Por lo tanto, yo creo que hay más que evidencia, ¿no?, para lo que tú estás comentando, para creer en la persona de Cristo, ¿no? Sí, no es la base, ¿sabes? Yo hablé de unas evidencias que apoyan, sí, confirman, que ayudan, que de alguna manera, ¿verdad?, acompañan todo este proceso. Pero sin embargo, yo creo que si las evidencias fueran la clave para creer, Dios sería un Dios de inteligentes. Vale. Y aquí esto falla. Yo creo que Dios no ha ido por lo mental, Dios ha ido por el corazón. Sí, pero esto ayuda a lo que hablamos antes. Sí, no, está claro, no hemos perdido el tiempo, simplemente acompañar lo que dicen las evidencias exteriores. Pero Dios, repito, no va a medir, porque entonces Dios sería un Dios que solo descubrirían los inteligentes, la gente VIP, la gente tipo Einstein. No. Dios va por otro camino, o sea, Dios va al corazón. Y entonces para eso le demuestra su amor. Es decir, lo que Él hizo es la manera de llamar la atención sobre nosotros. Y de hecho la cruz, 20 siglos, ahí sigue siendo un elemento de atracción sobre toda la humanidad. La rechazarás o la aceptarás, pero nadie queda indiferente ante la cruz. A Él nos declaró su amor, ¿verdad? Y eso le supuso un trago desagradable porque el amor que tenía fue superior al sufrimiento que tuvo que atravesar.
El pecado nuestro pues fue la ignorancia, no quisimos saber de Dios, pero Él no nos ignoró, Él vino a morir por nosotros y eso es el gran milagro del Evangelio. Yo creo en Cristo porque sé que Él se interesó por mí, sé que yo soy importante para Él, que el mundo, la humanidad, somos personas que evidentemente estamos en su ojo, en su punto de vista. Segundo, gracias por tu tiempo, gracias por estas enseñanzas que nos has compartido hoy. Y bueno, esperamos verte, Dios mediante, por este programa con algún otro tema que nos pueda ilustrar y que nos pueda seguir enseñando. Cuando queráis, sin problema. Pues querido amigo de Ventana Evangélica, espero que este programa haya aclarado evidentemente esos fundamentos que nos ha dado el Pastor Segundo sobre esas evidencias, evidentemente, que hablan de que no creemos, nuestra fe tiene un fundamento también. Te invito a que leas la Biblia, te invito a que creas en el Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida. Él es el único que puede darte la vida y la vida eterna. Sin más, que Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo para todos.